Bien, continuamos de nuevo, amigos televidentes, compartiendo este interesante conversatorio con Miguel Ángel Tejada y con don Ezequiel. Hablamos de temas interesantísimos sobre la posibilidad de que la República Dominicana cuente con una entidad financiera como la que tienen las experiencias de Brasil y de Colombia, y que inclusive está tácitamente dentro del plan de gobierno del presidente Medina. Miguel, tendríamos que crear una institución nueva. Esto podría surgir de una entidad ya creada en la República Dominicana que está dentro del sistema. ¿Cómo podríamos hacerlo y cuál sería el timing? Porque quizás una de las cosas importantes es ¿y por qué estamos perdiendo tiempo? Yo creo que esto es un tema político. Y a la vez también te uno la pregunta para que la puedas desarrollar. ¿Y por qué la banca privada no aprovecha, o si se está preparando también para utilizar las figuras también del fideicomiso para crear mecanismos y productos financieros que sean más asequibles? Vemos cómo algunos bancos ya están avanzando rápidamente con el tema de las pymes, pero otras figuras más, o sea, el mayor acceso al campo de financiamiento agrícola, al campo de financiamiento del sector agropecuario, el tema de las garantías, cómo vencer todo esto en este proceso y procurar que la banca no se guíe solamente por las normas prudenciales, y que a través de este mecanismo podamos entonces aupar más el crecimiento y desarrollo de la República Dominicana a través de sus sectores productivos. Mira, interesante tu pregunta en términos globales. Te diría que el hecho de que casi todos los países del mundo, son todos, desarrollados, en vías de desarrollo, subdesarrollados, los que han dado el paso, que tienen una agencia de desarrollo, un banco de desarrollo, es porque el Estado se puede dar el lujo de decir, bueno, yo voy a cobrar un fee de 0.25, ¿verdad?, en el fondo, en el fideicomiso, que va a servir de garantía. El sector privado dice, oye, yo si fue un fideicomiso de garantía voy a cobrar un 2%. El Estado, como no tiene ánimo de lucro, lo que le interesa es que el fondo pues el fideicomiso pueda darle cobertura a todos los empresarios que el Estado le interesa focalizar, ¿verdad?, en cuanto a la producción. Entonces el Estado puede decir, bueno, 0.25, 0.50, 25 que sea el costo de operación de la entidad, y el 0.25 para que el fideicomiso, el fondo que tiene el fideicomiso se mantenga creciendo, aunque sea mínimamente. Entonces, por eso el Estado que crea esta figura, es el Estado que participa, es el Estado que crea los fideicomisos para la exportación, como sucede en Brasil, sucede en Estados Unidos, sucede en casi todos los países asiáticos, ¿verdad?, que andan por ahí el Exim de Corea, sí, que viene aquí ofreciendo. Nosotros debemos hacerlo. Claro, que la gran discusión aquí ha sido de que si usamos una entidad que ya existe o si se crea una nueva. Se ha estado en eso, bueno, mira, creemos mejor una nueva, pero una entidad, un banco de desarrollo, te va a coger como mínimo en un corto plazo, diría yo, de 12 meses para tú implementarla, que generar la ley, que generar todo el marco. Quizás lo interesante, y es un planteamiento que uno hace, es que la entidad que ya existe, que tiene una estructura, tú puedas, pues bueno, modificar esa ley, la ley de esa entidad, modificar la estructura. Claro, hay unos cambios radicales ahí en algunos temas, ¿verdad? El gran tema es que ya ese banco no es un banco de primer piso, sino un banco de segundo piso. Aunque tú puedas tener algunas ventanillas focalizadas, como ocurre en los bancos estos que acabamos de mencionar, muy específicas, para sectores como el de la vivienda o específico con crédito muy focalizado. Aunque para eso lo interesante es utilizar los brazos como la ONG y el sector financiero. Pero bueno, ahí habría que ver. Yo lo que creo que sería desde la entidad que exista, porque se puede hacer en un corto plazo. Tú puedes en 3 o 4 meses iniciar ese proyecto de la entidad que actualmente tenemos, que podría fungir como tal, como sociedad, como una agencia de desarrollo. Como un banco. ¿Y quiénes podrían aportar a la creación de ese macrofondo? O sea, entidades nacionales, internacionales, fondos de riesgo internacionales, el Estado, gobierno, BID, Banco Mundial. Así es, todas estas entidades multilaterales y fondos especializados, desde que se tiene, ellos son los socios en Colombia. En Colombia ellos son socios de Banco DET. El primer fideicomiso para la exportación, ellos pusieron 20 millones de dólares y el Estado puso 40 millones de dólares. Y ya anda por 200 millones de dólares el fideicomiso para la exportación de Colombia, que está en el Banco de Desarrollo que ellos tienen.
Igualmente así pasa en Brasil. Es decir, que estos multilaterales participan. Ventaja que hay con este tipo de estructura es que se consiguen financiamiento a un 2 y a un 3%. Que es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con un 2 o un 3%, si la entidad presta un 5% al sector financiero, para que tengan una mala intermediación de un 1 o 1,5%, llegue un crédito a un 5% en dólares, pues un buen crédito. Sí. Yo poniendo un número ahí, que puede ser que sea ahora menor, como las tasas han bajado bastante, pues sería. Ahora, la otra pregunta que tú haces, ¿está el sector privado trabajando en eso? Sí, actualmente ya tenemos un banco que tiene ya una sociedad fiduciaria que está trabajando este tema, y casi todos los bancos están creando sus empresas filiales en este tema. Obviamente que al Estado le conviene o tener alianza estratégica con alguna de estas sociedades o crear su banco de desarrollo como debe ser, ¿verdad? Para que pueda, focalizando su política hacia dónde quiere llevar el crédito, qué es lo que quiere él, qué sector de la producción quiere en un determinado momento aupar, ¿verdad? Para que sirva, de soporte a todo el sector el sector turismo, que se te plantea que se quiere aumentar, pero ¿dónde está la producción para tú recibir los 10 millones de turistas? Tú tienes que entonces focalizar el financiamiento a esos sectores productivos, porque entonces tú estás generando una exportación interna, claro, cuando le estás mandando al turismo. Claro. No tiene que ir por ahí. Yo creo que es el momento apropiado para que desde las áreas financieras del Estado, y yo me pregunto, ¿cuál es el área financiera del Estado? El área financiera del Estado no son los bancos solamente, como el Banco de Reserva, el BNB, Banco Agrícola. Está también de la parte estratégica, como sería el Ministerio de Hacienda, sí, y el Ministerio de Planificación, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuevos la superintendencia? Sí, ¿cuáles son los nuevos instrumentos que se pueden utilizar para sortear la crisis? Porque estamos en un momento que tenemos que crear nuevos instrumentos financieros, creativos, ser creativos, que puedan minimizar la participación del Estado vía presupuesto. Claro. Porque el gran tema es, con estos vehículos, recursos. Es recurso. Con estos vehículos nosotros sacamos al Estado en la parte de aporte presupuestario. Tú me preguntas a mí cómo. Yo te puedo generar 20 variables. Quizás para el gran público no sean conocidas, pero hay muchísimas variables. Te pongo un ejemplo. Quizás voy de lo sublime a lo más bajo, ¿verdad? De lo sublime a lo ridículo. A lo más bajo, poner un ejemplo más corto. Si nosotros aquí estamos hablando de construir presas, en el caso pongo el ejemplo de Costa Rica. Las presas en Costa Rica se construyen, el Estado no hipoteca su presupuesto en el tiempo. ¿Y cómo lo hace? El 90% de la generación hidroeléctrica en Costa Rica han sido construidas con vehículos como el fideicomiso, donde la propia producción hidroeléctrica de energía es la que garantiza el pago de la construcción, y es la que paga esa hidroeléctrica. El Estado no tiene que hacer un préstamo para estar pagando durante 30 años. A los 30 años, cuando se paga la hidroeléctrica, ¿de quién es la hidroeléctrica? Del Estado. Del Estado. Simple. En Bogotá, Colombia, el acueducto de Bogotá, un acueducto gigantesco, ¿con qué se hizo? Con un fideicomiso. ¿Lo pagó el gobierno? No lo pagó el gobierno. La propia agua servida, los servicios que da el acueducto de Bogotá, está pagando toda la infraestructura. Dentro de 30 años, ¿de quién es la infraestructura? Del Estado colombiano. ¿Sí? Tenemos que ser creativos con estos temas. Entonces, pero hay elementos para nosotros. El Estado necesita construir, otro ejemplo muy bonito, necesita construir 10.000 aulas el año que viene. Me siento con 4 ejecutivos del Estado aquí y yo le armo un producto financiero para que el Estado no tenga que usar presupuesto el año que viene. Y construimos no 10, 20.000 aulas. Bueno, pero en este caso es mejor usarlo. No usar el fideicomiso para que pueda agotarse el 4%, porque si no... Pero no, la necesidad de aulas son 48.000. El 4% sigue. El tema es sacar de ahí la inversión real y entonces convertirla con otro instrumento y sacarla del presupuesto. Pero cogerlo del 4%. Pero oye lo del 4%. Cuando hablamos del 4%, tenemos el tema de infraestructura. Claro. Pero tenemos el tema de la calidad. Claro. De la calidad, que la calidad tiene que ver con la infraestructura, pero también tiene que ver con aquello que imparten, con aquellos que se educan para impartir. Hay figuras financieras para eso también. O sea, no solamente es la construcción de... No, para todo el andamiaje. Lo que te digo es que hay elementos que podemos utilizar para en estos momentos de crisis sacar al Estado, echar hacia adelante
y que los sectores productivos pues también... Permítenos, Miguel, ir al último corte comercial.